Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas todos a este nuevo encuentro de este libro que está acá, Imaginar el futuro, donde vamos a dialogar nuevamente y quisiera darle la presentación en este momento a Gitte Kuhlmann, que también es parte de los autores del libro, pero también parte de Fundación Böll, que nos recibe hoy día en su casa. Gitte. Muchas gracias, Valesca. También desde mi parte, bienvenidos a la Fundación Heinrich Böll, y nosotros como fundación hemos apoyado a nuestra contraparte, la Casa Común, de escribir y publicar el libro, como dijo Valesca, Imaginar el futuro, la izquierda en una nueva época. Y queremos agradecer a todos y todas las autores de participar en este libro amplio sobre propuesta grande de reconfiguración de los sistemas de pensamiento tradicionales, sobre todo en la centroizquierda e izquierda chilena. El libro toca muchos temas, desde el análisis del pasado reciente y las responsabilidades de las fuerzas políticas en los procesos constituyentes, enmarcado también en el debate global sobre el horizonte socialista, hasta la construcción de un nuevo proyecto político del Frente Amplio. Como fundación política alemana, cercano pero independiente al Partido Verde de Alemania, nuestro rol siempre es abrir el espacio y debatir sobre un nuevo modelo de desarrollo que se dirige estrictamente a las reglas democráticas y que tiene como determinante la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Sin caer en como narrativas apocalípticas que no ven un futuro para nuestro planeta, hay que integrar esos dos temas en todas nuestras acciones. Tenemos la impresión que hay que encontrar un consenso común, o no solamente un consenso común, un consenso nacional en Chile, que pone esas dos reglas de juego en la mesa: democracia y límites planetarios como requisitos previos de pensar sobre un nuevo modelo de desarrollo. Por eso estoy muy feliz que la Casa Común decidió de discutir y debatir capítulos específicos de este libro, y que hoy nos toca el capítulo que para la Fundación Böll es de mucho interés, sobre nueva política industrial, transición energética y modelo de desarrollo. Como sabemos todo, y como también Eugenio lo escribe en su artículo, hay que repensar profundamente las políticas industriales de este país y al mismo tiempo repensar el rol del Estado para un nuevo modelo de desarrollo que cumple con su función, ¿no?, de proteger a su ciudadanía y que da al mismo tiempo impulsos para cumplir con el Acuerdo de París. En ese sentido, estoy muy feliz de ahora dar el espacio a las expertas, a Eugenia Rivera, a Bárbara Navarrete y a mi colega Rodrigo Astorga, y especialmente muy agradecida que la Valesca Naranjo modera este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gitte, muchas gracias por recibirnos acá en la casa de la Fundación, desde la Fundación La Casa Común, con quienes hemos hecho un trabajo de compañeros y de partners para esta publicación y para todos los diálogos que se han generado. Me gustaría reiterar, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que en lacasacomún.cl pueden inscribir o solicitar un encuentro de este tipo con su organización, y también pueden descargar la versión PDF de este libro. En cada encuentro estaremos entregando libros además para que se entusiasmen a seguir participando con nosotros. Dejo entonces a nuestro director ejecutivo, Eugenio Rivera, director ejecutivo de la Casa Común, economista destacado, y ya no vamos a decir tanto currículum para entregarle entonces la palabra. Muchas gracias, Valesca. El micrófono. Sí. Gracias. Gracias, Valesca. Gracias, Gitte, por recibirnos en vuestra casa y también por haber participado y haber hecho posible la publicación de este libro. Bueno, el tema mío tiene un nombre largo, y después eso a veces uno después lo termina avergonzando por no haber encontrado un título más sintético. Bueno, pero nos referimos a política industrial, cadenas globales de producción, transición energética y digitalización. Eso para dar un marco sobre lo que tratamos de mostrar que es el nuevo modelo de desarrollo que se está empezando a implementar en Chile. Voy a tratar ahí 6 puntos. Tiendo a extenderme, así que va a ser un poco un desafío grande. Bueno, después de una breve introducción,
vemos el tema del estancamiento global. Nosotros en Chile hemos venido hablando mucho del estancamiento de la productividad. En realidad desde hace 15 años es muy poco lo que ha pasado. Sin embargo, a veces perdemos la perspectiva de que ese es un problema global que vamos a analizar. Después, en segundo lugar, vemos el tema de la globalización, en un poco lo que ha sido, cuáles son sus problemas y cómo lo vemos hacia adelante. En tercer lugar, abordamos el tema de las miradas respecto al nuevo rol del Estado. Aquí vemos mucho la discusión entre la derecha, que dice que en realidad eso no tiene ningún sentido, y los que decimos que es necesaria una nueva política industrial. Pero en los países desarrollados se están discutiendo diversos modelos de política industrial, de nueva política industrial, y en ese sentido nos parece importante traerlo en este libro. Después vemos brevemente la crisis climática, la transición energética e innovación como los grandes desafíos que es necesario enfrentar a partir de este nuevo modelo de desarrollo. Y brevemente algo sobre la nueva estrategia de desarrollo. Sin duda, lo que nosotros vemos... sí, ya lo pasó. Sí, cuando hablamos definitivamente necesitamos, después del largo periodo neoliberal, hablar del retorno de las nuevas políticas, de las políticas industriales. Ese es un fenómeno que uno, incluso después de largos procesos que tendieron a sacar al Estado de su rol en la economía, incluso en países como Europa, cuando de manera variable, las políticas industriales, en función de los nuevos desafíos, vuelven a ser centrales. En segundo lugar, vamos a ver el tema del nuevo escenario: estancamiento de la productividad, la triple crisis climática y la crisis de la globalización. Y en ese contexto, ver brevemente a qué nos referimos con la nueva política industrial. Para terminar, como decía, con el nuevo modelo de desarrollo. La siguiente, por favor. En primer lugar, ya lo decía, cuando hablamos de estancamiento de la productividad, no es un problema propio de Chile, es un problema que está afectando a todas las economías. Y hay varios elementos que inciden en eso. En primer lugar, un tema que a veces que nosotros lo vemos aquí en Chile también, pero que es propio en general de la economía global, es que existe una gran brecha de productividad entre el 5% de las grandes empresas y el resto. Y en ese sentido, mientras algunas están innovando, hay otras que no logran incorporar el desarrollo de la productividad en sus procesos productivos. Incide también que estamos pasando, y bueno, todos sabemos, problemas serios en materia de... tenemos un incremento del costo de energía, particularmente... pareciera que tiende a estabilizarse, hay problemas de inflación y hay un problema nuevo que surge con la pandemia, básicamente, que es la interrupción de las cadenas de valor, sobre lo cual vamos a volver. Ahora, también el gran desafío que tenemos y los distintos países y la comunidad internacional se ha planteado la necesidad de reducir las emisiones, eliminar las emisiones, pero eso también plantea desafíos adicionales en materia de inversión. No es solamente necesario renovar, impulsar la inversión para poder transitar desde ámbitos menos productivos a más productivos, sino que también la transición energética plantea desafíos importantes en materia de inversión. Al mismo tiempo hay cosas que vemos en muchas partes: desigualdad, un gran problema de desigualdad que se reproduce a nivel global, y serios problemas de obra calificada, que es un gran desafío en materia de políticas de empleo. Y por otra parte, el caso de Chile, de la alta concentración, también es un fenómeno global y es un problema creciente que la ex UNTAD, que ahora se llama... se me fue el nombre. Sí, claro, acaba de cambiar de nombre la UNTAD. Y para ello enfatizan mucho que hay un fenómeno
producto de la alta concentración, la posibilidad que las empresas ejercen el markup, es decir, aprovechen la posibilidad de elevar los precios. Y en ese sentido tenemos como clave los problemas clave para superar esta situación, el tema de la inversión y la tecnología en innovación. Pero tenemos ahí obstáculos tanto a nivel de empresa, hay problemas de capital humano, práctica de gestión, acceso a mercado, como institucionales. Hay grandes desafíos regulatorios para lograr avanzar en esta dirección. Brevemente, en relación con las cadenas globales y regionales de valor, si uno mira en general lo que ha pasado en los últimos 25, 30 años, la globalización ha tenido un impacto muy importante en diferentes materias. En particular, ha sido muy importante también para que países que estaban viviendo situaciones de gran pobreza y atraso puedan haber experimentado grandes desarrollos. El más evidente, sin duda, es China, pero países como Vietnam y en general en el Asia han sido favorecidos por este proceso. Menos ha sido el impacto positivo en países como América Latina. Yo diría que quizás México es un elemento un poco que se ubica en esa dirección. Pero en el último tiempo hemos experimentado una desaceleración. La siguiente, por favor. Se ha generado una desaceleración de las cadenas globales de valor por un menor crecimiento económico, desaceleración y reversión de las reformas comerciales, reducción de incentivos para la subcontratación en el exterior y reaparición del proteccionismo. Y en ese sentido estamos enfrentando la crisis del modelo de globalización. Hay diversas dificultades para avanzar hacia formas más sofisticadas de participación. De alguna manera nosotros hablamos en el pasado de la fase de sustitución fácil y después difícil de importaciones. La globalización está pasando por algo similar. Es difícil avanzar hacia formas más sofisticadas. Es un problema el que las grandes cadenas de valor son poco intensivas en mano de obra y en ese sentido se afecta la capacidad de generar empleo productivo. Y hay un tema de costos ambientales significativos, o sea, los problemas que surgen por todo lo que significa transportar los bienes producidos en ciertos lugares es un problema crecientemente importante y bueno, también fue afectado por el COVID. ¿Cuáles son los problemas que la ex-UNCTAD considera que se están enfrentando con la globalización? Dice, el 1% más rico recibió el 55% de la creación de riqueza desde la década del 2010. Se ha generado también un proceso de desindustrialización prematura. Ahí podría entrar, si tuviera más tiempo, en cómo diferentes países han ido retrocediendo en lo que es la industrialización y con ello con los problemas que ello tiene. Y en tercer lugar, hay un problema de hiperglobalización. Y en ese sentido, la directora de la UNCTAD, de la ex-UNCTAD, hace un análisis que me gustaría leerlo. Dice, por la falta de estructuras económicas, toda esta situación se explica por la falta de estructuras económicas diversificadas, una dinámica comercial basada en winner takes all, o sea, el que gana se lleva todo, estructurada sobre la concentración de las cadenas de valor en pocos focos industriales con mayor productividad y menores costes, especialmente en Asia, y el debilitamiento de las capacidades públicas, tanto a nivel nacional como internacional, en especial el debilitamiento del sistema financiero del desarrollo. Y en ese sentido ya se plantea que tenemos dos posibilidades. Por una parte el decoupling, esto es el desconectarse simplemente, cuestión que aparece cada vez menos factible, o lo que ellos proponen, lo que se llama la poliglobalización. Que, la siguiente por favor, que ellos utilizan el concepto de decoupling, ya les decía que es desconexión, desacoplamiento. Exacto. Desacoplamiento. Exacto. O el desrisking, o hacer menos riesgoso la globalización.
Y esto apunta a remediar los excesos de la hiperglobalización. Avanzar a lo que decía poliglobalización, que apunta a la diversificación de las cadenas de valor con el objeto de remediar los excesos. Buscar nuevos socios comerciales que permitan la diversificación de proveedores y de mercados mediante el reshoring y el nearshoring. Esto es como tratar de acercar la producción a los lugares de consumo para reducir todos los problemas de los costos ambientales para su desarrollo. Y se trata de una globalización más descentralizada, pasando de un sistema dominado por pocas potencias globales a una red de polos regionales y el auge de distintos foros plurinacionales, lo que implica que se hace más política en el G7, G20 o en los BRICS que en los foros multilaterales. Ahí hay un problema muy central. Y claro, y hay otros elementos que lo dejamos. Yo decía que hay dos miradas. La siguiente, por favor. Dos miradas sobre el rol del Estado y la política industrial moderna. Aquí yo estuve siguiendo una discusión que se daba principalmente en el contexto de lo que es la discusión en la OCDE y por otra parte el Banco Mundial y también un trabajo reciente de Juhas, Lane y Roderick sobre este tema. Por una parte, los primeros autores, Chris Cuolo y otros, definen la política industrial como intervenciones destinadas a mejorar estructuralmente el desempeño del sector empresarial doméstico, que hay un énfasis en el rol que juegan el mundo empresarial. Comprende, sí, un amplio conjunto de instrumentos que van desde el diseño de la protección de la propiedad intelectual hasta la contratación pública, incentivos de inversión y desarrollo o apoyo público para la provisión de habilidades. Según esta definición, la política industrial abarca ámbitos muy estudiados como la ciencia, la tecnología, la innovación y las políticas empresariales. Esa es una primera mirada. La segunda mirada, que como decías, corresponde a Roderick y otros, para la provisión de evidencia algunos importantes matices. En efecto, mientras que los anteriores enfatizan el rol de la política industrial para mejorar el desempeño del empresariado, estos definen la política industrial como aquellas políticas gubernamentales que apuntan explícitamente a la transformación de la estructura de la actividad económica en pos de objetivos públicos. El objetivo suele ser estimular la innovación, la productividad y el crecimiento económico, pero también podría ser promover la transición climática, los buenos empleos, regiones rezagadas, exportaciones o sustitución de importaciones. En definitiva, aquí tenemos dos miradas que, digamos que son muy claras en afirmar la necesidad de una nueva política industrial, pero que hay énfasis, hay uno más que piensa en el rol prioritario del mundo privado y la otra que dice, sin negar el rol del sector privado, el rol del Estado es muy importante para enfrentar los desafíos nuevos que enfrenta la política industrial. Bueno, aquí una cosa que voy a hacer más breve porque es más central en el artículo que prepararon Rodrigo y Quites sobre los temas donde se aborda sistemáticamente este diálogo entre lo que llaman el desarrollismo verde y los ecologistas, pero lo que nos interesa aquí es simplemente decir que la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo y de un rol renovado del Estado tiene como determinante central la crisis climática y sus graves efectos sobre el planeta. El peligro que representa un aumento de la temperatura global superior, creo que me quedan ¿cuánto? Un minuto. Tómate un par. El peligro que representa un aumento de la temperatura global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales es catastrófico. Pero como digo, voy a dejar y voy a pasar en el último elemento, la siguiente, por favor, que es una breve reflexión sobre el nuevo modelo de desarrollo. Lamentablemente, siempre uno, o yo particularmente, peco y al final mucho texto en muy pocas slides. Entonces, pero en todo caso, así brevemente, lo que yo veo en el centro del
en el hexágono central es qué es lo que entendemos básicamente por un nuevo modelo de desarrollo. Hay un nuevo modelo, nuevo rol del Estado, hay una política industrial verde, hay una fuerte colaboración pública-privada de geometría variable y un nuevo pacto social. Y ahí el tema territorial adquiere una tremenda importancia porque los principales impulsores de este, que son el litio, el hidrógeno verde, etcétera, obviamente están fuera de Santiago. En ese contexto, yo hablo de impulsores de un nuevo modelo de desarrollo, y aquí son básicamente tres, y el hidrógeno verde, el litio, el cobre, que lo interesante es que se da esta especial matching entre lo que es la transición energética, los nuevos desafíos del combate al cambio climático, con una dotación de recursos naturales que son esenciales para ese proceso. Ahora, lo interesante, viene la crítica, seguimos, aunque yo no comparto este concepto del extractivismo, pero sí de alguna manera plantea que los recursos naturales son fundamentales dentro de este proceso, pero el gran desafío es la política industrial para lograr ir más allá del mero extractivismo y buscar transformar eso en una base de una nueva industrialización nacional, por así decirlo. Bueno, ahí hay un tema. Ahora, lo interesante es que este nuevo modelo de desarrollo está orientado tanto a la exportación, pero también implica una profunda transformación de la economía nacional. Cuando hablamos, por ejemplo, de hidrógeno verde, tenemos en la perspectiva un gran esfuerzo exportador, pero una gran posibilidad de utilizar el hidrógeno verde en la transformación de la matriz energética interna, etc. Bueno, tenemos el problema de la sustentabilidad. Ahora, lo que quiero decir con este esquema es básicamente que si bien nosotros hablamos de nuevo modelo de desarrollo, hablamos de los impulsores y hablamos de esta orientación tanto a la economía global, las exportaciones, como la nacional, el esfuerzo no se concentra ni termina ahí, sino que es necesario avanzar en una serie de ámbitos. El tema de los tres sectores no dan para sostener a la economía nacional, es necesario un amplio desarrollo del turismo, de la agricultura verde, etc. Y también, y ese es un gran problema que tenemos, es la revolución educacional, o sea, el lograr tener la mano de obra calificada para participar en este esfuerzo es un desafío muy grande. Y termino diciendo solo una cosa, yo diría que si uno se preguntara ¿dónde uno puede ver con mayor claridad o cómo se está desarrollando esta nueva política industrial? Es cierto, en el litio hay ámbitos que son innovadores, por ejemplo, el propio hecho de que el Estado se haya asociado con Sokimich, con ese largo prontuario que tenía la empresa, ya revela un enfoque de colaboración Estado con las grandes empresas nacionales y extranjeras que es característico. Pero con el caso del hidrógeno verde es muy interesante porque de lo que se trata para impulsar eso es que el Estado juega termino, esta es la última frase, el Estado juega un papel coordinador para lograr que las distintas personas o los distintos grupos que tienen que colaborar en este esfuerzo pueda tener éxito. Y eso que se está haciendo en Punta Arenas, por ejemplo, es un ejemplo muy importante de esto. Muchas gracias y perdone, muchas gracias señora Valesca, por el... No, para que todos puedan hablar. Vamos a presentar a Rodrigo Astorga, que es coordinador de transición socioecológica aquí en la Fundación Böll. Dado que los minutos están acotados, le voy a traspasar el micrófono y para que, por favor, Rodrigo, perfecto. nos compartas. Quería pedirles que me pusieran mi presentación, porfa. De repente cambiémonos, para que yo no quede como tan encima de la pantalla, porfa. Super. Mientras cambia la presentación, entonces, hacemos cambio de locación, Cambio de lugar. de lugar. Un enroque. Eso. ¿Y estamos ya? ¿No? Todavía no. Perfecto. Ahora sí. Entonces, el capítulo que escribimos con Guite se trata sobre una agenda común entre ecologismo y desarrollismo.
la idea de este capítulo es tratar de plantear cómo podríamos armar una agenda política o de política económica entre los sectores que están vinculados a los verdes, al ecologismo, y por otro lado, digamos, los sectores que están vinculados a los tradicionalmente rojos, que son más bien desarrollistas. Entonces, partamos con la primera diapo. Porfa. Ah, ahí está. Ahí está. Perfecto. Entonces, súper importante entender en qué contexto estamos, o desde dónde vamos a partir el diagnóstico. Cada vez que uno parte con estudios de sustentabilidad, te muestran este pequeño cuadro, en donde la figura más famosa es la del 2009. Este cuadro representa un marco analítico en el cual científicos definieron cuáles eran los límites que podíamos sobrepasar o que estamos sobrepasando como humanidad en el planeta. Entonces, lo que estoy tratando de contar en esta historia es que el problema del cambio climático no es el único problema que estamos teniendo ahora como humanidad, que en parte es lo que también planteó Eugenio, sino que también estamos con otros límites que estamos sobrepasando. El otro que es terrible es la pérdida de diversidad. Hay ciclos de uso del agua dulce que estamos pasando, hay cambio de uso suelo que estamos pasando, hay contaminación química que nos está sobrepasando, etc. La evolución nos muestra que del año 2009 a prácticamente la actualidad hemos pasado de sobrepasar 3 límites a estar ya en 6. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué muestro esta imagen? Porque yo creo que de lo que podemos estar seguros es que no hemos sido capaces de internalizar estos costos en nuestro sistema de precios. Perdón. Apaguemos el celular. Sí, por favor. Por lo mismo, digamos, el sistema de precios no ha tenido la capacidad de internalizar estos costos ambientales, y esto también se puede ver a que en la práctica no tenemos información perfecta, sino que en alguna forma tenemos racionalidad limitada. ¿Qué significa esto? Que las decisiones económicas finalmente se basan en información incompleta, en que esta situación ocurre porque estamos en un equilibrio no cooperativo entre los distintos agentes que finalmente estamos generando estas externalidades. Y que por lo tanto tenemos que empezar a repensar el cómo construimos economía, cómo hacemos país, logrando tratar de incorporar estos temas a nuestro modelo de producción, nuestro modelo de sociedad. Siguiente, por favor. Entonces voy a partir definiendo qué son los desarrollistas y qué son los ecologistas, a grandes rasgos. Para definir a los desarrollistas me basé en los artículos de Luis Carlos Bresser Pereira. Bresser Pereira es un economista brasileño muy famoso que trabaja en la Fundación Getúlio Vargas. Digamos que es como Ricardo French Davis del Brasil, para poner un equivalente, un economista equivalente. Entonces, el desarrollismo en esencia es una corriente de pensamiento que es favorable a la construcción de un Estado desarrollista. Y un Estado desarrollista se basa principalmente en 4 principios. El primero es el crecimiento económico es la principal herramienta de transformación de la sociedad. Y esto se debe a que existe una correlación positiva empírica entre el crecimiento económico, la generación de empleo y el aumento de los salarios. Eso es una realidad. Sin considerar las externalidades que pueden venir de ese crecimiento, pero ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, el segundo punto que tienen los desarrollistas es que se basan en políticas industriales estratégicas, específicas, tratar de potenciar ciertos sectores, mejorar la competitividad de ciertos sectores, etc. Eugenio ya habló largo sobre política industrial, así que no vale la pena desarrollar mucho más. Después, otro elemento primordial de ello es que tiene una política macroeconómica activa, más allá de simplemente tener metas de inflación. Es decir, esencialmente lo que le gustaría a un Estado desarrollista es tener un tipo de cambio real, competitivo y estable en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Lograr ecualizar tu economía para que se mantenga competitiva en el tiempo. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros tuvimos en algún momento un tipo de cambio real muy competitivo, que fue en la época de los 90, en la primera época, en donde el Banco Central en esa época tenía metas de inflación y manejo de la cuenta de capitales.
Después se dejó por ciertos elementos, etcétera. Podemos no vale la pena ahora entrar a criticar las decisiones que va tomando el Estado chileno o las instituciones chilenas, pero una política macroeconómica activa significa preocuparte más allá de simplemente tener la inflación baja. Y el cuarto punto, hay una construcción de clases en donde hay un sector del empresariado que va a ser beneficiado por subsidio, evidentemente, para poder hacer política industrial, y eso se tiene que traducir también en un sector de los trabajadores que también van a ser beneficiados por ese nuevo sector que se crea. Entonces se genera un elemento virtuoso, por lo tanto hay que tener una coalición de clases que esté comprometido con este proyecto que sea la construcción de un Estado desarrollista. Y como ejemplo clásico, siempre se coloca la República de Corea, o sea, Corea del Sur, o Brasil, durante sus procesos de industrialización. Siguiente, por favor. Luego está el ecologismo. El ecologismo es un poco más difuso. Son diferentes movimientos políticos, sociales y filosóficos que finalmente están en la búsqueda de preservar y restaurar el medio ambiente. Eso es lo central. Promueven un equilibrio entre el desarrollo humano y la historia que les contaba antes, los límites planetarios. O sea que no tenemos por qué enfrentarnos, sino que justamente necesitamos armonía y balance. Acá también anoto 4 puntos que son súper importantes. Para el ecologismo, algo realmente relevante son sociedades sustentables. ¿Qué quiere decir eso? Que las generaciones actuales y futuras tengan una vida digna y armoniosa con su entorno. Es decir, que lo que nosotros podemos disfrutar hoy, también lo puedan disfrutar las generaciones del mañana. Eso es un elemento central. Otro elemento central es la justicia ambiental, la justicia territorial, la justicia climática, en fin, todas esas formas de justicia que lo que buscan también es evitar la degradación de nuestro planeta. El tercer punto que es súper importante es que escapan un poco de esta idea que tenemos los economistas en general, que es que existe un óptimo social universal, que es simplemente la maximización de las preferencias de todos nosotros, la maximización de una función de utilidad social. En cambio, los ecologistas dirían que hay un modelo de vida local y que se basa en lo que la comunidad local aporta y recibe de su entorno local. Y eso quiere decir que no es que todos estén aspirando a producir Mercedes-Benz en sus comunidades locales. No es que la persona de Caleta Tortel o la persona en Arica o la persona en Punta Arenas o la persona en Ovalle esté pensando que ahí tienen que producir autos y que entonces todos tenemos que estar con el mismo modelo industrial, que es un modelo general para todos. Sino que uno puede estar satisfecho también con su vida local si uno siente que lo que aporta y recibe de esa comunidad es justo. Ahí la gente muestra cierto nivel de indiferencia, que finalmente es el mismo elemento que como economistas nosotros pensamos sobre las curvas de utilidad o curvas de indiferencia. Entonces, el elemento central final del ecologismo es, en el caso de América Latina, una idea como el buen vivir, que esencialmente es encontrar un espacio en donde nos desarrollemos armónicamente con la naturaleza y tengamos un respeto por los derechos de la misma. O sea, la reconocemos y le otorgamos derechos. O sea, está detrás del concepto de buen vivir. Siguiente, por favor. Ahora, lo que sí estamos completamente de acuerdo es que en general los desarrollistas y los ecologistas dicen que los problemas ambientales y sociales están intrínsecamente interconectados. Eso es muy claro. O sea, la gente con mayor nivel de vulnerabilidad social también vive con los problemas ambientales más duros. Y eso se observa, por ejemplo, en las zonas de sacrificio. Eso es evidente. Entonces, tenemos un diagnóstico en donde ecologistas y desarrollistas encuentran que sí, estos elementos están en común, pero luego, cuando hacemos una bajada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí no tenemos una agenda común. Ahí está mucho más difuso todo el tema. Entonces, hay elementos que hay que considerar, en el caso chileno, de qué se trata esta situación de problemas ambientales y sociales interconectados, vinculados también con los elementos económicos. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos una economía que sufre, entre comillas, de una restricción de balanza de pagos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el país tiene que encontrar productos para poder exportar, para luego poder importar todas las cosas que nosotros no producimos. En el caso de Chile, nosotros en general no producimos ningún bien manufacturado. Todos esos elementos los tenemos que importar. Y nuestro modo de resolver esa restricción es diciendo, ok, nosotros tenemos ventajas comparativas en nuestros recursos naturales, por lo tanto, nos vamos a enfocar en
Producir cobre, producir pescadito, producir árboles, y todo eso lo vamos a tratar de exportar lo más posible para poder importar las cosas que no tenemos. Por lo tanto, ejercemos una presión intensa sobre nuestros recursos naturales, ya que es la única forma, digamos, de sobrepasar esta restricción. Otros elementos súper importantes del caso chileno es que tenemos una especialización que se va reforzando sobre recursos naturales, que, digamos, en la literatura la CEPAL se conoce como un lock-in path dependence. O sea, que es tan rentable, además, irte metiendo en recursos naturales, que te vas sobreespecializando en eso, y como la rentabilidad es mayor que cualquier industria tecnológica y tiene evidentemente más riesgo, etcétera, que potencialmente podría tener rentabilidad más alta, pero entra en un juego de riesgo y por lo tanto los cálculos no te dan. Entonces tú vas reforzando esta estructura en que dependes de los recursos naturales y además es más rentable meterte en ellos. Y por lo tanto se van bloqueando otros caminos y te vas como caballo de carrera metiendo en un solo canal. Y en particular, nosotros nos especializamos en recursos en general no renovables, en donde la idea en algún momento sería encontrar una tasa óptima de producción, por ejemplo, de cobre, con un royalty, con un impuesto que cobremos, para no depender infinitamente del cobre, porque el cobre no es infinito, es un recurso no renovable. Lo mismo va a pasar con el litio y lo mismo con nuestros otros recursos. Y el problema que tenemos aparte es que como países periféricos entramos en competencia con los otros países periféricos que están tratando de hacer exactamente lo mismo, y la forma de abordar nuestra competitividad es bajando los estándares. Bajamos los estándares ambientales, bajamos los estándares sociales o de los trabajadores, y por lo tanto entramos en una carrera hacia abajo. Eso es lo que ocurre en general en América Latina. Entonces constantemente estamos con la amenaza de que si ponemos impuestos muy altos, entonces toda la inversión se verá para Perú, por ejemplo, que no es nuestro rival. En verdad podría ser de alguna forma un colaborador, pero en este modelo global lo entendemos como competencia. Entonces, todo este elemento de la restricción de balanza de pagos, lock-in, etcétera, digamos, de depender de estos recursos naturales, con todas las consecuencias negativas que esto implica, eso se le conoce como extractivismo. Eso esencialmente es el extractivismo, si lo tuviese que definir. Y ese elemento es súper importante. Lo voy a dejar un poco en pausa, ese elemento, para ahora meterme en la otra discusión, la discusión que tenemos en general los economistas sobre esto. Entonces, existe una larga literatura de las instituciones como el motor del cambio, en donde quizás los más famosos en la actualidad son los neoinstitucionalistas. Esencialmente la idea es que las instituciones son las reglas del juego y estas se definen a través de procesos entre privados, gobierno y sociedad civil. Son reglas que son explícitas y también no explícitas, pero esas reglas del juego definen en definitiva cómo le va a ir a tu país y cómo son las instituciones políticas económicas. Siguiente, por favor. Entonces, hay un libro bien famoso y hay un par de autores que han aparecido mucho en la literatura en los últimos años, que es Samuel y Robinson, que tiene un librito que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y en ese librito, ellos plantean que existen dos tipos esencialmente dos formas, dos caminos. Uno, que te vas hacia instituciones inclusivas, en donde la gente participa y las reglas del juego van en beneficio de la gran mayoría. Y, por otra parte, las instituciones extractivas, que es justamente lo opuesto. Participa una minoría y las reglas del juego favorecen a una minoría, a una élite. Y ese punto conecta justamente con la idea de extractivismo que presenté antes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de instituciones extractivas, en esta idea de Samuel y Robinson, que pertenecen a esta corriente que es neoinstitucionalista, estamos hablando de elementos muy similares. Y ahí hay una conexión entre esos dos mundos. Esencialmente, la conclusión que llegan estos autores es que el éxito o el fracaso de los países finalmente va a depender principalmente de factores idiosincráticos. Los factores idiosincráticos son factores que no están codificados. Son elementos últimos del desarrollo económico. Los elementos primarios del desarrollo económico son en general el nivel de ahorro de la población, la adopción de tecnología, gasto en I+D, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población. Pero esencialmente lo que permite ver cuándo un país es exitoso versus cuándo le va mal son los otros elementos. Estos elementos son, por ejemplo, su historia institucional, la influencia de la religión, la diversidad lingüística, su dotación de recursos naturales, sus condiciones climáticas. Hay otros elementos que en verdad tienen quizás un punto más profundo,
que simplemente el ahorro, el cambio tecnológico y el aumento de la población. Un minuto. Oh, perdón. ¿Me podría dar un poquito más? Claro que sí. Ya, perdón. Es que me apasioné conversando de este tema. Bueno, y esencialmente, a pesar de entender que existen estos factores que son idiosincráticos, lo que normalmente nosotros hemos hecho es copiar y pegar las mejores prácticas. Y por lo tanto hacer un copy-paste de lo que hacen en otras partes del mundo. Eso no solamente en Chile, sino en general en la región. Y por lo tanto no hemos tenido la capacidad de hacer la bajada correcta. La siguiente, por favor. ¿Por qué existe esta mirada simplificada? Bueno, esencialmente porque lo que comanda al final del día es el crecimiento económico. Entonces, en el caso de Chile, para hacer un poco más resumida esta lámina, hay bastante inercia institucional, hay bastante resistencia al cambio, es decir, como nos fue bien en los 90, equipo que gana repite, y entonces vamos haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo hace 30 años, y tal como Eugenio nos contaba, tenemos la productividad estancada desde más o menos la crisis asiática. Luego, hay reformas que se introducen para decir como, no, vamos a mejorar esto, pero en verdad no mejoran nada. Entonces, constantemente estamos en esa idea de gatopardismo. Reformas que en verdad no son profundas. Hay un fuerte inmovilismo sobre la capacidad que tenemos de llegar a soluciones que no solamente sean de corto plazo, sino que sean de largo plazo. Y bueno, esencialmente estamos un poco atrapados en que un gobierno es considerado exitoso o fracasado según su tasa de crecimiento. La siguiente, por favor. Entonces, lleguemos a los aspectos finales. ¿Cómo podríamos armar una agenda entre desarrollismo y ecologismo? Entonces, me voy a basar en un artículo que se publicó en la Heinrich-Böll en Alemania. Los autores son Barth y Jacobs, la publicaron en el 2022, y ellos se basan en 4 puntos. El primero es reconocer que el modelo económico actual de las economías desarrolladas, de los países que le va bien, que está basado igual en consumo y extracción quizás no en sus países, sino en otras partes del mundo, no es sostenible ni equitativo y debe cambiarse. O sea que este problema no es solamente de Chile, sino que es un problema global. Y todos están tratando de buscar solución para este tema. Después, otro punto súper importante, esta es una agenda que es de post-crecimiento. O sea, ninguna tasa de crecimiento nos va a arreglar mágicamente los problemas que tenemos. Ni decrecer, ni mantenernos trancados, digamos, en cero, o un supercrecimiento. Cualquiera de esos elementos no nos va a resolver mágicamente los problemas. O sea, no es una bala de plata, y yo quiero sacar ese punto, que es como una de las ideas centrales de los desarrollistas. Después, la política económica se debe enfocar en operar dentro de los límites que nosotros tenemos como país, o sea, como dentro de nuestra biocapacidad nacional. Y debe operar y debe tratar de reducir nuestras desigualdades sociales y productivas. Y por último, tenemos que cambiar de dejar de desear que el crecimiento económico sea la fuerza dominante y reemplazarlo por un enfoque en un desarrollo cualitativo de las personas. La siguiente, por favor. Acá quiero dejar las últimas 3 propuestas, que son mis últimas 3 láminas nomás, que es la idea que está detrás de este punto. Entonces, lo primero que les quiero plantear, ¿qué tal si en vez de sobreenfocarnos en la tasa de crecimiento, nos enfocáramos en la inversión? Voy a poner un ejemplo, la transición energética. Para los desarrollistas, la inversión es maravillosa, porque finalmente la inversión genera empleo, genera mayores salarios, etc. En verdad a los desarrollistas les interesa más la inversión que el crecimiento. Pero el crecimiento es más evidente, es un residuo que finalmente queda de distintos elementos. Entonces, para ello, aumentan los ingresos fiscales, hay más plata para poder hacer mejores servicios públicos, hay mayor plata para seguridad social, etc. Y para los ecologistas ocurre más o menos similar. La inversión es necesaria para dejar de depender de los combustibles fósiles. Entonces, si nosotros queremos descarbonizar o desfosilizar nuestra matriz energética, lo que tenemos que hacer es invertir en energía renovable. Por lo tanto, ahí encontramos un punto en común. Hay inversión. Entonces, la idea fuerza atrás de esto es la inversión verde busca descarbonizar y materializar la economía, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida, fortalecer la resiliencia económica, social y ambiental. La siguiente, por favor. Ya que quería mostrar un pequeño grafiquito, que lo hice en base a un paper que publicó este año el Fondo Monetario Internacional, y que presenta la proyección, esta figura presenta la proyección al 2033, que hace el Banco Central en el IPOM, y que nos cuenta que para el año 2033 Chile va solamente a estar creciendo en 1.9% y que la productividad va a afectarlo como un 0.35%.
En cambio, si nos metiéramos en el escenario de transición acelerada que tenemos desde el Ministerio de Energía y metemos esos datos en el cálculo de esta productividad, nos encontramos que podríamos retomar una senda de transformación de nuestra economía. Y eso, digamos, es un escenario que nunca se nos había abierto en un buen tiempo. La siguiente, por favor. Después, en el tema de reducción de impacto ambiental, esencialmente es derecho ambiental. La economía tiene que estar regulada por leyes que impongan límites. Y esto significa que tenemos que avanzar rápido. No podemos tener, por ejemplo, un sistema de evaluación de impacto ambiental que evalúa proyecto a proyecto, sino que tenemos que tener alguna forma de evaluación ambiental estratégica. Y lo mismo con la política industrial verde, que Eugenio ya habló bastante, y después las transformaciones culturales, que esencialmente tú tienes distintos instrumentos para hacerlo, que pueden ser desde los sellos en la comida, a poner impuestos a los alcoholes, distintos instrumentos de comando y control, etcétera. Pero creo que lo más central ahí es tratar de tener una gobernanza en red. O sea, que nos podamos poner de acuerdo como sociedad en avanzar, tanto el sector privado como el Estado, como la sociedad civil, avanzar en ciertos objetivos sociales que tenemos que definir comúnmente o colectivamente. Y creo que la idea central es que la normativa y la fiscalización ambiental son elementos esenciales para asegurar que las políticas de mitigación y adaptación, finalmente, entren en equilibrio con un modelo de desarrollo. Y la última, por favor. Y finalmente quiero llegar a algo que también se ha hablado harto en la Casa Común, el Estado Social de Derecho. Y esencialmente, no quiero profundizar mucho en este tema, pero necesitamos invertir en servicios públicos, fuerte, eso es central para construir un Estado Social de Derecho. Si vamos a transformar nuestra economía a una economía verde, entre comillas, o digamos lo que definamos socialmente, nadie puede quedar atrás. O sea, esto no puede ser como Lota. No puede ser que le enseñen cursos de peluquería a los mineros. Necesitamos aprovechar las calificaciones que ya existen en la economía, todos los conocimientos que ya existen, para utilizarlos todavía en nuevos empleos. Y por eso es tan importante esta idea de empleo verde, y por eso es tan importante el tema de una educación continua. Y por último, el sistema tributario progresivo, que eso es central. O sea, en Chile tenemos un grave problema, que quizás quedó en evidencia con el estallido social del 2019, y que tenemos que, de nuevo, tratar de fortalecer legitimidad, o darle de legitimidad al sistema, perdón, y eso se basa en bajar la pobreza y bajar nuestras desigualdades. Esencialmente, tenemos que reducir las injusticias de este país. Si no abordamos la injusticia, no vamos a llegar a ninguna parte. Esos son los 3 puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a traspasarle el micrófono. Bárbara, quédate con el micrófono. Efectivamente, se da cuenta de como en este énfasis que no habíamos tomado en las revisiones y en los diálogos del libro, también se intersectan y se cruzan, por cierto, con los otros artículos, que son artículos que a lo mejor ponen mucho más el foco en el proceso del estallido, en el proceso del retorno a la democracia y cómo en el último ciclo político y nuestro actual gobierno tiene grandes desafíos en torno a las últimas propuestas de Rodrigo. Así que para que lean los otros artículos también. Quiero presentar a Bárbara Navarrete. Bárbara es directora de OPES, el Observatorio de Política Económica. Ajá, ¿sí? Políticas económicas, sí. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, Valesca. Muchas gracias también a Eugenio, a Rodrigo, por la invitación y también por la oportunidad de poder comentar 2 capítulos de un libro que no he tenido todavía el placer de leerlo completo. Así que me quedo con la invitación de leer los otros artículos, pero que efectivamente nos desafía una cuestión que al menos desde OPES, que es la organización que me toca acá representar, hemos también buscado hacer, desde repensar la economía, cuestionarnos los cánones bajo los cuales el país se ha desarrollado en los últimos años y que sin duda no estamos condenados a mantenernos en esa dinámica, sino que efectivamente podemos perspectivar otros horizontes. Y eso implica necesariamente combinar diversas áreas de las ciencias sociales, desde la institucionalidad pública, privada, y finalmente generar efectivamente acuerdos de perspectiva futuro del país. Menciono OPES, pero también por honestidad, soy también secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, por lo tanto allí se aloja un desafío en marco de la política, cómo finalmente a partir de las instituciones, de las organizaciones de las cuales también somos parte y construimos, tenemos tarea en hacer o mirar este horizonte.
Y en ese marco yo anoté varias cuestiones relativas a sus presentaciones, pero también a lo que fue propio de la lectura del libro. Creo que efectivamente tenemos un desafío que no solamente está alojado en nuestro país, sino que está alojado en la región. Y en eso también, desde OPES hemos podido ir conversando y transversalizando cuáles son estas tareas que tenemos a nivel regional. ¿Y por qué a nivel regional? Porque un poco en esta lógica también de la globalización, o esta perspectiva de la poliglobalización, evidentemente la articulación regional y de poder desafiar las ventajas comparativas que tenemos iniciales y que nos han dicho un poco como que eso es lo que podemos hacer y no podemos movernos un poco de esos cánones, si pudiésemos hacerlo mirando también a nuestros aliados más cercanos y cercanas que tienen y tenemos además características similares en términos de nuestras canastas productoras y nuestras, finalmente, líneas de intercambio con las grandes potencias mundiales. Y en esa perspectiva, recoger que efectivamente tenemos que lograr desafiarnos a tener una mirada regional para resolver con ese lente regional. Y no solamente replicar un poco buenas recetas o buenos intentos que han existido en países que tienen efectivamente condiciones muy distintas de desarrollo iniciales. Creo que también es fundamental no perder de vista en todo este desafío lo que tiene que ver con las características propias que tenemos en Chile. Terminaban la presentación con estas ideas de la desigualdad, de cómo efectivamente podemos avanzar en cuestionarnos cómo nos estamos desarrollando, si estamos creciendo o no, en la medida en que tenemos niveles de desigualdad muy altos y desequilibrios como en las condiciones en las que viven las personas cotidianamente. Y ahí creo que una cuestión que me parece muy importante, que la recogí también del libro, no sé si qué es lo primero y qué es lo segundo, pero sí qué condición es necesaria para poder pensar, por ejemplo, en la idea de los cambios en los comportamientos de consumo de las personas. O sea, en Chile hoy tenemos condiciones muy austeras de vida. El promedio de ingreso laboral es aproximadamente 550.000 pesos, la mediana, perdón, de ingreso laboral. Y eso básicamente da cuenta de que la mitad de la población en nuestro país vive básicamente pudiendo pagar el arriendo o el dividendo de su casa y una canasta de alimentación básica. Probablemente ni siquiera acceder a servicios esenciales o bienes esenciales como educación, salud y otros. Vestuario, para qué decir entretención. Entonces, esa posibilidad del cambio de comportamiento de consumo requiere necesariamente mejorar la calidad de vida de las personas y ahí pudiésemos efectivamente pensar o problematizar en algo que problematizamos poco, diría yo, en Chile. Creo que desde el progresismo sí lo hacemos, evidentemente desde las veredas del poder económico menos, es el crecimiento para qué. Y desde, no solo para qué, y para quiénes. Algo comentábamos el fin de semana desde OPES también a propósito de los datos del IMASEC del mes pasado. O sea, sí, podemos celebrar que tuvimos un alza en la proyección de crecimiento que teníamos para el mes de julio. Sí, podríamos celebrar. O podríamos estar más optimistas respecto de del devenir, en una banda estrecha de posibilidad de crecimiento también. Pero ¿es una cifra para alegrarnos o es una cifra para cuestionarnos efectivamente cómo estamos creciendo, cuánto estamos creciendo y hacia dónde o hacia quiénes, para quiénes estamos creciendo? Y ahí entonces creo que son debates no fáciles de dar en materia económica, por sobre todo, en un mundo muy elitizado también y muy capturado como por la mirada de la academia fuera de la realidad más constante y sonante que existe en nuestro país. Y en ese marco creo que hay cosas que son muy interesantes del debate que abre, sobre todo este capítulo 10, respecto de cómo generar este acuerdo común entre los rojos, los verdes, o finalmente como mirar en un horizonte donde la humanidad exista. Y ahí está, yo creo, también el problema de fondo, el desafío de fondo. ¿Podemos perspectivar, o en cuántos años podemos perspectivar el mundo si el mundo no va a tener humanidad? O sea,
en términos de los límites que estamos sobrepasando. Y aprovechando esta misma línea de mucha conexión que existe entre estos dos capítulos, el capítulo 11, que ya aborda el estancamiento de productividad y también perspectiva este nuevo modelo de desarrollo, que es algo que creo que también es parte de una tarea pendiente en términos de su profundización y de cómo seguir poniéndonos en el centro. Creo que se ha avanzado en esa perspectiva durante estos últimos años y es probable que a mí me tocara escucharlo menos en el debate público porque en algún momento uno más joven no está tan atento a esos debates, sino más bien a las cuestiones educacionales, qué sé yo, como la dinámica estudiantil. Pero de un tiempo a esta parte, el debate respecto de desafiar el modelo de desarrollo está cada vez más en el centro y creo que tiene que seguir en esa senda, porque efectivamente, compartiendo sin duda con mucha más conocimiento y experiencia de quien nos expuso entonces y redactó el capítulo 11, efectivamente el problema de productividad no solamente está alojado en Chile, o de crecimiento no solamente está alojado en Chile, sino que es una cuestión transversal en el mundo. Pero ahí también tenemos, y a nosotros desde OPES también nos ha parecido interesante problematizar sobre algunas de las razones del estancamiento alojados en dos cosas. Uno, o en tres más bien, en el protagonismo que tiene el sector servicios en nuestro país en materia del PIB, que es un sector altamente protagonizado por una baja productividad y bajos salarios, que es también el componente que más permitió crecer o tener buenas cifras, incluso proyección del IMASEC, por ejemplo. Lo que pasa con la presencia intensiva del sector financiero en desmedro de la economía real, como de productos, y la acumulación de la riqueza, la concentración económica. Hace algún tiempo hicimos un seminario junto al senador Daniel Núñez respecto de concentración económica, que es un tema muy importante respecto de la industria en nuestro país, y solo rescatar algunas cosas muy puntuales. En promedio, a precios del 2022, 30 conglomerados representan en promedio el 39,6% del PIB nacional a precios corrientes, mientras que para el mismo año el 21% del total de venta, o sea, representan el 21% del total de ventas registradas en el Servicio de Impuesto Interno. Y esto era una problematización que instala Conadecus, como en esta idea de la micro, pequeña y mediana empresa, que da cuenta y pone nuevamente en la palestra que aquí no es que hayan pocas empresas, que no haya intención de producir, sino que hay una acumulación que además está muy vinculada con quién tiene potestad de generar financiamiento o otorgar financiamiento, porque estos grandes conglomerados además tienen vinculación con bancos y por lo tanto limitan la posibilidad de que otros sectores sean financiados, porque evidentemente tengo más incentivo de financiar a miembros de mi mismo conglomerado y hacer crecer aún más finalmente la concentración económica alojada allí. ¿Y por qué creo que es importante mirar ese componente? Porque creo que es también poco honesto muchas veces en el debate público que finalmente no... o sea, pudiésemos tener problemas para crecer a propósito de que no hay esa intención de generar nuevos sectores o que no tenemos capacidad creativa, sino que efectivamente está muy alojado en un sector que tiene este protagonismo en servicio, en finanzas y vínculos con el financiamiento y los incentivos que se dan en ello. Y para ir cerrando, creo que es fundamental en esta perspectiva del nuevo modelo de desarrollo una cosa que también se expresa en el capítulo y en el libro, que impulsar un nuevo modelo de desarrollo tiene como condición necesaria un Estado activo, como un Estado que sea protagonista, que no significa esta idea como del fantasma del Estado, como de los 70, que muchas veces se utiliza como caricatura respecto de bypassear estos debates, sino que tiene que ver con un protagonismo en marco de que es el único ente que pudiese entonces asegurar mínimos comunes de desarrollo de la sociedad.
la preservación del medio ambiente, la igualdad, equiparar la cancha, generar condiciones mínimas de educación, de salud, de servicios y garantías sociales, qué sé yo. Entonces, allí hay una cuestión sin duda necesaria de poner en el centro. Creo que es fundamental, y hacía el punto respecto a la concentración económica a propósito del financiamiento para el desarrollo. Ahí, bueno, hoy día está en debate o iniciando el debate de la Agencia Nacional de Desarrollo, que nosotros en algún momento estaba en esta idea de la Banca Nacional de Desarrollo, cambia un poco el nombre, bueno, hay ciertas concesiones que hay que hacer en todo este desafío político. Pero ahí hay alojado un debate importante porque al final del día, bueno, devolviéndonos a la concentración económica, si los bancos no le prestan a industrias de alto riesgo, bueno, ¿quién le va a prestar? O si el banco finalmente le presta solo al amigo del conglomerado, ¿quién le va a prestar? Por tanto, el Estado tiene un rol importante que hacer allí, o una Agencia Nacional de Desarrollo con autonomía y condiciones entonces o criterios más bien que apunten a ese desarrollo y horizonte que tenemos que tener. Y sin duda tenemos que fortalecer el componente de la educación y la capacidad propia. Y no solamente en la perspectiva de tener más personas cualificadas o calificadas, sino que además pertinentes respecto al territorio en que se involucran. O sea, y ahí hay un desafío a propósito de la desregulación y de finalmente como el sacar esta mirada nacional cuando tenemos en Arica o no sé, en Antofagasta personas que no necesariamente saben de mina, siendo allí el foco principal de la mina, por ejemplo. O sea, no vamos a tener solo mineros en Antofagasta, pero sí tiene que haber cierta pertinencia respecto al desarrollo de capacidades, cualidades, formación regional, sobre todo en nuestro país que es tan extenso. Y finalmente, solo reafirmar la importancia de la articulación regional. Creo que tenemos mucho que aprender de Latinoamérica. Chile tiene mucho que enseñar y Latinoamérica mucho que enseñarnos. Creo que en general mi perspectiva, y puede ser también errada a propósito de lo que he podido conocer en este tiempo, pero es que en Chile tenemos también un foco importante o un sesgo importante de mirar al norte global como el único referente y tenemos poca perspectiva regional. Y eso desde incluso la escuela de pregrado, desde el intercambio, desde la posibilidad de estudiar con otros. La escuela cepalina en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile no existe. Entonces, creo que allí hay cuestiones desafiantes que requieren también involucrar en esto tempranamente a los profesionales que vamos a ser quienes tenemos la responsabilidad y la tarea de poder construir entonces estos horizontes con tantos desafíos, pero también muchas oportunidades que podemos aprovechar y que en buena hora están poniéndose en el debate en este libro y también en las cuestiones que nos ha tocado conversar en este último tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, pero exacta, a que cumplió mejor el tiempo. No sé si tenemos espacio para preguntas o si han llegado preguntas a la transmisión. Si es así, ¿sí? ¿No? Y no sé a quién los presente, si alguien quiere preguntar, comentar. ¿Cuántos más minutos tenemos? No, yo soy una simple moderadora, no soy la dueña del tiempo, pero nada, pregunto acá a los dueños de casa y a los panelistas si quieren intercambiar, les damos como... Ya. Hola, muchas gracias por la presentación. Las ganas de leer el libro se aumentan después de esto, así que felicitaciones. Los colombianos tienen una expresión que una vez escuché que se llama el manguito bajo o el mango bajito. Ahí me disculparán los colegas colombianos que están escuchando. Pero me hace mucho sentido frente a la dificultad que hemos tenido en Chile de abordar esto, que a mi entender en el diagnóstico de ustedes está relativamente claro desde nuestro mundo, vamos a llamar de la izquierda o progresismo, no sé. Sin embargo, la derrota constitucional nos recuerda que nos va a costar mucho volver a la carga con un modelo comprensivo que aborde todas estas temáticas con la sistematicidad y la integralidad que quisiéramos. Por lo tanto, ahí ataco yo desde el pragmatismo y la desesperación por avanzar y vamos con ese mango bajito. El mango bajito es esa posibilidad de conquistar algo que permite seguir avanzando hacia la rama superior, es decir,
para no usar el anglicismo, no lo voy a decir. ¿Tú sabes cuál es? Sí. Ya. Entonces, para que nos quedemos en Latinoamérica, como invitada Bárbara, ¿cuáles son las posibilidades que ustedes ven concretamente que hagamos esta fusión entre estas dos agendas que muchos anhelamos, pero que muchas veces está tan alejada del debate público? Al estar lejos de la teoría y la discusión nuestra, de nuestra élite política, al menos, por tanto, ¿cómo podríamos eventualmente empujar agendas sectoriales o conquistar ciertas áreas como en algún momento se hizo con la agenda de la transición energética? Es decir, ¿qué ejemplos ustedes desde su conocimiento, su reflexión han identificado como una posibilidad que uno diga, por aquí hay una pista que nos permite ir avanzando hacia ese mango mayor? No sé quién quiere contestar o un par de minutos cada uno y cada uno contesta. Hagámoslo al revés, pues que parte Eugenio Vale. y... ¿Te tinca? Eso no es al revés. Ah, no, pero que como nosotros... Bueno, Perdón. Yo tomo el tiempo. ¿cuánto? ¿10 minutos? No, 3 minutos. Está acostumbrado a la radio este hombre. No, bueno, es una pregunta súper difícil. Mira, yo creo que hay una reflexión general en primer lugar, y yo creo que quizás en el proceso constituyente, a pesar de que se tocaban los grandes temas nacionales y mundiales, el medio ambiente, la desigualdad, la necesidad de incorporar realmente a quienes estaban quedando atrás, etcétera, bueno, el feminismo, etcétera, en fin. Pensamos que ese debate, la convergencia de todas esas preocupaciones iba a ser una cosa sencilla porque todos éramos progresistas, por así decirlo. Y lo que quedó claro ahí es que el trabajo de convergencia es un desafío mayor. O sea, porque no calzan definitivamente las preocupaciones de un poco la conceptualización desarrollistas verdes versus ecologistas. No es fácil esa conversación. Por ejemplo, hay próximamente un seminario en que le da duro a todo lo que se ha hecho en el litio. Y claro, y por otra parte nosotros estamos viendo que es la manera de insertarnos a nivel global de una nueva manera. Entonces es una conversación difícil y en todos los sentidos. Este libro yo creo que avanza por lo menos en poner esa discusión. Ponerla aquí en el capítulo 10 explícitamente en lo que se refiere a ecologistas versus desarrollistas verdes, pero también en los distintos ámbitos. Hay una necesidad de transitar desde una perspectiva, de muchas perspectivas que ponen énfasis solo, digamos, en su preocupación, que todo el resto gira en torno a esa preocupación. Cuestión que no es, digamos, no estoy diciendo que eso no sea así, porque el tema de la transformación milenaria de las relaciones entre los géneros es una cosa fundamental. También la lucha contra el cambio climático, el triple cambio climático y la idea de una sociedad más igualitaria. Entonces, pero yo creo que de lo que se trata es empezar a conversar y empezar a converger en una cierta comunidad de visiones. Ahora, yo creo que esa es la parte general, ya se me terminó el tiempo, así que voy al segundo. A la parte más particular, a mí me parece que lo que yo hablaba ahí de la política del hidrógeno verde, ahí hay o sea, porque la idea es los niveles de exportación que los especialistas esperan en eso son unas cantidades increíbles. Y se dice que requerimientos similares plantearía la economía interna. Pero claro, entonces estamos hablando de algo gigantesco. Pero hoy día, ¿en qué consiste eso? En Magallanes consiste en una política pública que busque de partida sentar a los distintos actores en esa mesa. Y ahí hay actores, hay mucho interés en inversionistas internacionales para ver qué se puede hacer con el hidrógeno verde. Pero ahí hay un tema también de que hay que ver dónde se pueden impulsar la producción de hidrógeno verde. Si se llegara a realizar todas las inversiones que se están previstas, lo que hoy día Punta Arenas sería como casi cómo el desarrollo humano de esa región puede participar, cómo el gobierno, o sea, si se instalan las distintas empresas, los requerimientos de inversión, pero de obra calificada son terribles. El Estado tiene ahí
un tremendo rol que hacer y de hecho hay ya convenios para que de aquí a 3 años, cuando se empiece a invertir efectivamente, esté disponible la mano de obra necesaria. Entonces, ¿cuál es el salto? Ahí hay, yo diría que en ese espacio específico se empieza a experimentar un poco lo que van a hacer, lo que es necesario hacer para hacer realidad este nuevo modelo de desarrollo. Como digo, son cosas, poner a disposición 500 personas de mano de obra calificada es una cosa que parece accesible, pero puede abrir un campo inmenso a esa nueva manera de ver las cosas. Muchas gracias, Eugenio. ¿Bárbara? ¿No? Rodrigo y Clara. Perfecto. Yo me voy a agarrar de otro espacio. A mí me parece que lo central, dado que estamos en una suerte de vacaciones constituyentes, es que operemos sobre las posibilidades reales que tenemos y por lo tanto creo que lo central ahora, tal como mostraba en ese grafiquito de productividad y las posibilidades que tenemos según el artículo del FMI, etcétera, lograr ciertos acuerdos a largo plazo. Lograr ciertos acuerdos que no dependan del ciclo político. Y por lo mismo me quiero quedar como con esta idea que planteé, que equipo que gana repite, en donde buena parte de la agenda que se discute en economía actualmente es sobre bajar los impuestos a las grandes empresas, la permisología o tramitología, como lo quieran llamar, el gasto en I+D, la flexibilidad microeconómica de los mercados. Yo llevo escuchando lo mismo hace 20 años. Es decir, y más, digamos. Entonces, ¿por qué no empezamos a darnos cuenta que equipo que gana repite ya dejó de ocurrir hace mucho tiempo? En verdad el equipo ya no está ganando. No tiene sentido seguir con la misma formación, con los mismos jugadores. Ya están viejos. Perdón que establezca la analogía, pero tocó justo esta semana la derrota con Bolivia. Entonces, perdón. Pero hay otros espacios que se pueden abrir. Por ejemplo, el bajar los costos del uso del capital con una baja del costo marginal de la electricidad, que es un poco la idea que estoy planteando. O sea, la energía renovable como motor de transformación del aparato. Sí. Si nosotros logramos implementar lo que el Ministerio de Energía plantea como el escenario de transición acelerada, el impacto finalmente es que en vez de estar hablando ahora sobre el aumento de los costos energéticos, tanto para las empresas como para los hogares, podríamos empezar a ver el fenómeno inverso. Y eso se debe a que hay que meterle plata, no solamente a la generación, que igual va a ser un elemento importante, sino fuerte a la distribución y la transmisión de energía y a los costos sistémicos, almacenamiento, etc. Entonces, ojalá poder entender que existen caminos que no los estamos discutiendo profundamente, pero que, por ejemplo, desde la transición energética podemos generar una nueva ventaja comparativa, que es tener costos energéticos bajos, y eso permite que el capital, el uso del capital, sea más barato. En la medida que el uso del capital sea más barato, el capital se viene para acá, al igual que ocurre con Asia, con los trabajadores, que en algún momento el capital se fue para allá porque la mano de obra era más barata. Entonces, capital más barato, el capital se complementa con el trabajo y empieza a tener un círculo virtuoso. Y eso es un espacio que puede ser muy transversalmente aceptado. Y luego, sobre ese espacio, podemos construir una política industrial. Al menos yo veo como esa interrelación. Gracias. Sí, yo la verdad es que no tengo mucho que entregar. Es que muy, muy desafiante realmente. Finalmente es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿O cómo lo hacemos con toda esta dificultad? Yo así, muy, muy escuetamente, solo diría que en términos estratégicos, para mirar más en el largo plazo y tener posibilidades de acuerdos como del horizonte que queremos, alejaría este debate del legislativo, como haría políticas más bien administrativas, alojadas más centralmente también en lo local. Y aquí veo dos oportunidades que pueden ser complejas igual, unas más que otras. Lo que pasa con el royalty y lo que pasa con los gobiernos regionales. Y por eso pienso como en alejarlo del legislativo y avanzar más bien en esta mirada descentralizadora, donde finalmente esté también más cerca de la gente. O sea, convencernos de que existen otras posibilidades de construir país requiere convencer también que a la gente que tenemos una agenda de prioridades, de emergencia, de seguridad, de cuestiones urgentes,
pero también tenemos que mirar el futuro. Y eso, yo solo adhiero a las palabras de Michelle Bachelet de que hay que hablar con el corazón, o sea, que hay que finalmente transitar a la conversación más cercana. ¿Y qué es más cercano que, bueno, los municipios por una parte, pero quienes tienen el recurso, está los gobiernos regionales o van a estar teniendo mucho más poder en este tránsito descentralizador? Entonces, yo solo en ese pragmatismo lo miraría desde esa perspectiva. Gracias, Bárbara. Yo me voy a permitir, sí, agregar una cosa, que es que, como tú mencionaste a la presidenta Bachelet, al cierre del segundo gobierno quedó hecho un instrumento que era de ordenamiento territorial para la planificación, el PROT, que durmió largamente. Hoy día entiendo que se está reactivando como instrumento, pero que efectivamente tiene esa condición de generar una gobernanza local que al mismo tiempo permita dialogar con un modelo más global, pero con acuerdos políticos que van a requerir los espacios locales y también los espacios globales. Y en ese sentido, lo legislativo efectivamente es algo que uno, como en un primer momento, pudiera prescindir, pero este tipo de transiciones o de movimientos en la dirección que tienen que ocurrir requieren acuerdos políticos, son su base, acuerdos políticos y sociales. Y en ese sentido es donde se entremezcla entonces la discusión que tenemos en los otros artículos del libro y que son parte esencial de esta discusión. Y otra mención que tú hiciste, que en el conversatorio pasado lo miramos con un doble clic. Tenemos un artículo que más bien interpela desde el feminismo a los espacios políticos o a los partidos políticos. Sin embargo, en esta discusión, y cualquier feminista o economista feminista nos diría que, bueno, que hay una variable muy, muy central y transversal e importante para mirar un desarrollo distinto acá, que tú lo mencionaste, es igualdad de género, pero igualdad de género en una perspectiva económica también, a propósito de todo eso que ha valido cero, a propósito de los trabajos de cuidado y muchas otras más variables, debe estar incluida en esa mirada también. Eso quería agregar. Creo que es súper buen punto, como esta idea de que una sociedad inclusiva o instituciones inclusivas van a implicar también que desde las regiones se defina en parte o en mayor medida cuál es su vocación territorial, a qué se van a dedicar. Totalmente. Y que eso no puede estar definido desde Santiago. Totalmente, y esa es la gracia. Y eso es parte de la democracia, digamos, como es central. Tenemos que darle legitimidad al modelo. Sí, lo que ustedes mencionaban, o sea, el componente de una descentralización que al mismo tiempo permita mirar globalmente, pero con condiciones de descentralización y desarrollo local. No sé cómo estamos en el tiempo. Yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿verdad? Bueno, agradecerle a los panelistas, agradecer a la Fundación Heinrich Böll, que yo no pronuncio tan bien como ustedes. Este espacio y invitarles a sostener otros espacios. Tenemos pendiente, de hecho, una conversación que ponga el foco en el feminismo, que no lo hemos hecho, y creo que este es un buen preámbulo para tener entonces esa próxima conversación. Así que muchas gracias a todos y nos damos un aplauso. Porque